Cuando estábamos en clase, habíamos visto unos cuantos ejercicios de lo que son ángulos. Ahora vamos a seguir con los talleres, ¿no? Vamos a seguir con la página número 32. Vamos a ver algunos ejercicios para seguir reforzando el tema de los ángulos y las propiedades que conlleva. Entonces tenemos el primer ejercicio, dice, si el lado 1, la recta L1 es paralela a la recta L2, demostrar que el ángulo X es igual a alfa más beta. Para este ejercicio vamos a recordar una propiedad que es la propiedad de ángulos exteriores. ¿Qué nos dicen los ángulos exteriores? Nos dicen lo siguiente. Nos dicen que en un triángulo, si nosotros acá tenemos un triángulo, dibujamos un triángulo, y tenemos, digamos, el ángulo A, tenemos el ángulo B, nos dice que la suma de A más B va a ser igual al ángulo C, el ángulo exterior que es C. Entonces, esa es la propiedad de ángulos exteriores. Ahora, esta propiedad vamos a aplicarla aquí. Como vemos, no tenemos ningún triángulo, pero nosotros podemos crear un triángulo en base a las rectas paralelas que nos dan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar acá una línea. Y ya tenemos un triángulo. Pero ahora, ¿qué ángulo va a ir acá? Tenemos por este lado que acá tenemos alfa, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora otra propiedad. La propiedad de ángulos alternos internos. ¿Qué nos dice la propiedad de ángulos alternos internos? Nos dice de que si tenemos un ángulo interior dentro de las paralelas, por ejemplo el alfa, nos dice que este ángulo va a ser igual al ángulo que está acá. Entonces, si este ángulo es igual a este, entonces acá le ponemos que este vale alfa también, ¿verdad? Ahora, nos vamos a la propiedad de acá, ángulos interiores. Nos dice que A más B va a ser igual a C, al ángulo exterior C. Y ahora, este triángulo que está acá, esta propiedad, ¿se parece a este triángulo de acá? Sí, tenemos que alfa más beta nos tiene que dar X por esa propiedad. Entonces, de esa manera demostramos lo que nos pide, que X es igual a alfa más beta. Entonces escribimos en la parte de acá, escribimos que alfa más beta es igual a X. ¿Por qué? Por la propiedad de ángulos exteriores, por esta propiedad de acá. Ahora pasamos al ejercicio número 2. Dice, demostrar que en todo triángulo rectilíneo la suma de las medidas de los ángulos internos es de 180. Sabemos que hay una propiedad que nos dice lo siguiente, nos dice que la suma de todos los ángulos de un triángulo tiene que ser igual a 180. Entonces ya existe esa propiedad. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos pide que demostremos cómo es que sale esa propiedad o por qué es verdad esa propiedad que nos dan. Entonces para ese entonces ya hemos dibujado nuestro triángulo en base a dos rectas paralelas. ¿Sí? Tenemos nuestro triángulo de ángulos A, ángulo C y ángulo B. Ahora, en el ejercicio anterior hemos visto una propiedad que son los ángulos alternos internos, ¿verdad? Entonces esa propiedad vamos a aplicarla ahora, ¿sí? Este ángulo A, por ángulos alternos internos, ¿dónde más puede ir? Este ángulo A puede ir en la parte superior. Son alternos internos, se alternan. Este está mirando para allá, este está mirando para allá y ambos están dentro de las líneas paralelas. Ángulos alternos internos. ¿Sí? De la misma manera tenemos que B está acá. Entonces este ángulo B, por la misma propiedad de ángulos alternos internos, este B nos va a dar que también puede ir acá.
Entonces, si se dan cuenta, ahora en esta recta paralela tenemos el siguiente ángulo, ACB, ¿verdad? Y cuando tenemos un ángulo en esta forma, ¿qué sucede? Sucede que ese ángulo, ¿cuánto va a valer? 180. Entonces tenemos de que A más B más C va a ser igual a 180. De esa manera estamos demostrando de por qué la propiedad de que los ángulos internos de un triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo va a valer 180. Esa es la demostración de esa propiedad. Ahora pasamos con el tercer ejercicio. Dice, en el gráfico hallar el complemento de alfa si la recta A es paralela a la recta B. ¿Sí? Ahora vamos a recordar esta palabra que está acá. ¿Qué es complemento? ¿Qué significa complemento? Vamos a ver un poco ahora acerca de... Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Hay dos palabras claves para esto. Uno es el complemento, que es lo que nos pide en el ejercicio, y el otro es suplemento. Hoy vamos a ver qué significan esas dos palabras y cómo podemos resolverlas. ¿Sí? Vamos a tener un ejemplo. Digamos que nos dan un ángulo. En este caso hemos considerado el ángulo 50. Cabe recalcar que este es solamente un ejemplo, no es parte del ejercicio, pero nos va a ayudar a poder comprender un poco más el ejercicio que nos han dado. Digamos que nos dan el ángulo 50 y nos piden cuál sería el complemento del ángulo 50. Ahora, ¿qué es complemento? Complemento es lo que le falta a este ángulo para que llegue a ser 90. ¿Sí? Entonces, complemento es lo que le falta al ángulo para que llegue a ser 90. ¿Cuánto le falta al ángulo 50 para que llegue a ser 90? 40, ¿verdad? Entonces, el complemento del ángulo 50 sería 40. Ahora, pasa algo similar con el suplemento. ¿Cuál sería el suplemento del mismo ángulo, del ángulo 50? Ahora, suplemento es lo que le falta al ángulo, pero para que llegue a ser 180. Entonces, ¿cuánto le falta al ángulo 50 para que llegue a ser 180? Le falta 130. Entonces, el suplemento del ángulo 50 es 130. Entonces, teniendo esto en mente, ahora entendemos de que cuando es complemento es lo que le falta al ángulo para que llegue a ser 90 grados, y cuando es suplemento lo que le falta al ángulo para que llegue a ser 180 grados. Ahora con estos conceptos vamos a desarrollar el ejercicio que nos dan. Para este ejercicio vamos a aplicar una fórmula de ángulos cuando nos dan cuando los ángulos están trazados en rectas paralelas. ¿Qué nos dice esa fórmula? Nos dice de que la suma de este ángulo de acá más este ángulo de acá va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la suma de este ángulo con este ángulo. Eso nos dice la propiedad. Entonces vamos a plasmarlo ahora en una ecuación. Entonces, si la propiedad nos dice de que la suma de este ángulo con este ángulo va a ser igual a la suma de este ángulo con este ángulo, lo plasmamos. Entonces ponemos aquí lo siguiente. Entonces por propiedad tenemos de que alfa más 30 más alfa, que es lo que está acá, alfa más 30 más alfa, va a ser igual a alfa más 2 alfa, que es lo que está acá. Alfa más 2 alfa. ¿Sí? Entonces resolvemos esta ecuación. Sumamos acá. Tenemos alfa más alfa, nos dan 2 alfa. Más 30, eso va a ser igual a alfa más 2 alfa, nos da 3 alfa. ¿Verdad? Desarrollamos la ecuación, nos queda así. ¿Qué vamos a hacer ahora? El 2 alfa vamos a pasarla para este lado. Entonces el 2 alfa, esto de acá, lo pasamos para este lado. Como se va a pasar al otro lado de la igualdad,
se pasa con el signo cambiado. Ahora, ¿con qué signo está? Acá hay un signo invisible, que siempre es el más. Entonces, como el 2 alfa tiene un más, pasa al otro lado como signo menos. Entonces nos queda lo siguiente. Entonces, al pasar al otro lado del 2 alfa, nos ha quedado que 30 va a ser igual a 3 alfa menos 2 alfa. ¿Sí? Restamos eso y nos queda que alfa es igual a 30. Ahora nos piden el complemento de alfa. Ahora, el complemento de... ¿Cuánto vale alfa? Vale 30. Entonces, el complemento de 30, ¿cuánto es? ¿Cuánto le falta a 30 para que llegue a ser 90? Le falta 60. Entonces, el complemento de 30 es 60. Entonces, 60 es la respuesta.